Vamos a empezar con la práctica número 3, que tal y como indica su título, nos habla del análisis de variables medibles. Si recordáis, en la práctica número 2 ya hicimos análisis de variables medibles, pero lo hicimos aplicando las mismas herramientas que aplicábamos a el análisis de variables categóricas, es decir, aplicábamos el análisis de frecuencias, ¿de acuerdo? Y para ello teníamos que convertir esa variable de tipo medible en una variable categórica. Bien, las variables medibles por su naturaleza, es decir, por tener valores no numéricos, sino con los que se puede realizar cálculos, es factible realizar o calcular una serie de parámetros adicionales sobre los que podemos trabajar con las variables categóricas. Si nos vamos a las diapositivas, ¿de acuerdo? Vemos que una de las herramientas que utilizamos para el análisis de variables categóricas era algo parecido a esto, es decir, lo que podría ser un histograma, pero los histogramas, en un momento dado, si consideramos que una variable medible puede tener infinitos valores, es decir, el número de valores tiende a infinito, pues podemos considerar también que el número de intervalos pasará a ser infinito también y que ese ancho del intervalo pasa a ser cero. ¿Qué supone esto? Lo que supone en la práctica es que el conjunto de categorías que teníamos inicialmente pasa a ser una curva. Obviamente no podemos estudiar este conjunto de categorías ahora como si se tratara de una variable categórica sin más, ¿de acuerdo? Porque tal y como hemos dicho, el número de intervalos, es decir, el número de categorías tiende a infinito, ha tendido a infinito, con lo cual es muy difícil hacer ningún cálculo, ningún estudio sobre esas variables. Si utilizáis EPSS y generáis un gráfico, por ejemplo un histograma, ¿de acuerdo?, sobre una variable de tipo medible, veréis que existe la posibilidad dentro de ese EPSS de mostrar la curva asociada a esa distribución. De manera que cuando yo calculo un histograma, no solamente me da los intervalos asociados, sino que me puede reconocer cuál sería la curva en caso de que el número de intervalos tendiera a infinito. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Pues lo que tenemos que hacer en ese caso es encontrar una serie de valores que nos permitan describir esta curva. ¿De acuerdo? Describir la curva de manera sencilla con unos pocos valores, no con un conjunto infinito. Bien, esos valores que nos permiten describir la curva se denominan estadísticos. Y hay tres grandes tipos de estadísticos. Hay estadísticos de centralización, es decir, aquellos que me van a dar la posición central de la curva, esta posición central. Hay estadísticos de posición, es decir, aquellos que me indican dentro del eje de valores dónde se sitúa mi curva, es decir, si está más a la izquierda, si está más a la derecha o incluso qué forma tiene. Y estadísticos de dispersión. Estadísticos de dispersión me van a indicar si los valores se encuentran muy agrupados con respecto al valor central, como puede ser el caso que estamos viendo aquí, donde están todos bastante agrupados con respecto al valor central, o si por el contrario no se encuentran tan agrupados con respecto al valor central como esta curva que tenemos aquí. Bien, lo que es el cálculo de estos estadísticos viene a ser un problema muy sencillo de resolver con SPSS. Es un poquito más complicado entender lo que significa cada uno de estos estadísticos, que es lo que vamos a intentar explicar en esta sesión. Bien, estadísticos de centralización hay tres, o vamos a considerar tres. La media, que ya sabemos todos que es la semisuma de todos los valores partido por el tamaño de la muestra.
La mediana, que es aquel valor que, ordenada la muestra de menor a mayor, fijaros que como estamos tratando con una variable medible, los valores tienen un orden y por tanto la podemos ordenar. Repito, aquella ordenada la muestra de menor a mayor, el valor me cae en posición central, ¿de acuerdo? Es decir, divide la muestra en dos partes iguales. Y la moda, que es el valor más frecuente en la distribución. Podemos o puede darse el caso de que en una distribución exista más de una moda. ¿De acuerdo? Esos serían los estadísticos de centralización. Ampliando el concepto de mediana, que será, como decíamos, el valor que me dividía a la muestra en dos partes iguales, tenemos los conceptos de cuartil y mucho más ampliado el concepto de percentil. Los cuartiles son tres valores, Q1, Q2 y Q3, que me dividen a la muestra en cuatro partes iguales, tal y como veis en este gráfico. ¿De acuerdo? Obviamente, por definición, Q2, que me divide la muestra en dos partes iguales, es la mediana, ¿vale? El primer cuartil sería el valor que deja por debajo de sí un 25% de los valores de la muestra, es decir, tiene por encima el 75%, y el tercer cuartil es el valor que divide a la muestra en 3/4, 1/4, es decir, tiene por debajo 75% de la muestra y por encima el 25% de la muestra. Ampliando un poco el concepto de cuartil, de acuerdo, tendríamos el concepto de percentil. ¿Qué es un percentil? Pues es un valor de la muestra, siempre son valores de la muestra, tener esto muy en cuenta, que me deja por debajo de sí un tanto por cien determinado de la muestra. Por ejemplo, el percentil 10 es el valor que deja debajo de sí el 10% de la muestra, y el percentil 90 es el valor que deja debajo de sí el 90% de la muestra. Por supuesto, el percentil 25 es el primer cuartil, el percentil 50 es la mediana y el percentil 75 es el tercer cuartil. Bien, por último tendríamos lo que son los estadísticos de dispersión. Los estadísticos de dispersión me van a medir cómo se encuentran los valores de agrupados con respecto al valor central. En concreto, según el estadístico que utilicemos, será o bien con respecto a la media, que es la varianza y la desviación típica, o bien con respecto a la mediana, que es el recorrido intercuartílico. Si veis en la fórmula, el cálculo de la varianza se realiza diferenciando cada uno de los valores de la muestra con respecto a la media. ¿De acuerdo? Todas esas diferencias las elevamos al cuadrado, con lo cual, si son diferencias menores de 1, se harán más pequeñas, si son diferencias mayores de 1, serán más grandes, y sumamos todas esas diferencias. Una vez hemos hecho ese cálculo, lo dividimos por n-1. Si ese valor es pequeño, porque los valores están muy agrupados con respecto a la media, ¿de acuerdo? Tendremos poca dispersión. Y si ese valor es muy grande, porque los valores no se encuentran próximos a la media, tenemos mucha dispersión. El recorrido intercuartílico, sin embargo, lo que me mide es la diferencia entre el tercer cuartil, que recordemos dejaba por debajo de sí el 75% de la muestra, y el primer cuartil, que dejaba por debajo de sí el 25%. Es decir, me mide la amplitud de recorrido del 50% central de la muestra. Esto quiere decir que si esta amplitud de recorrido, siempre con respecto al rango, por supuesto, es muy grande, quiere decir que existe mucha dispersión, y si por el contrario esa amplitud de recorrido del 50% central de la muestra es muy pequeñita con respecto al rango, quiere decir que existe muy poca dispersión. Bien, hemos visto que existen muchos
bueno, muchos. Algunos estadísticos de centralización y en un momento u otro podemos dudar en cuál coger, si coger la media, coger la mediana, coger la moda. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En la que tenemos un ejemplo de 10 familias cuyos ingresos mensuales en euros son los que figuran en la tabla, ¿de acuerdo? Y si hacemos la media de esos ingresos, obtenemos un valor de 2.900 euros. Si ahora nos paramos a pensar un poco y vemos realmente la muestra, pues vemos que prácticamente todos los valores son inferiores a la media. De hecho, son inferiores a la mitad de la media. ¿Por qué ha pasado esto? Ha pasado esto porque tenemos un valor, este 21.000 de aquí, que es excepcionalmente grande, ¿de acuerdo? Y ha tirado de la media, digamos, hacia arriba, con lo cual nos ha deformado el valor. Esto pasaría con la media y pasaría con todos los estadísticos dependientes de la media, como la varianza y la desviación típica. Si por el contrario ordenamos de menor a mayor estos valores, ¿de acuerdo? Y calculamos la mediana, fijaros que el valor atípico me ha quedado en un extremo, ¿de acuerdo? Como la mediana la calculamos con los valores centrales, ¿vale? No es sensible a estos valores extraordinariamente altos. Por tanto, la mediana nos refleja un valor de 1000, un tercio de lo que habíamos calculado con la media y que refleja de una situación, o sea, de una manera bastante más exacta la situación que se supone tenemos en esta finca. Por último, dentro de lo que es este tema, veis que el contenido teórico no es excesivo. Lo que sí que vamos a ver es un punto nuevo de manejo de SPSS, que es el análisis segmentado por variable. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto, el análisis segmentado por variable? Pues hasta ahora todo lo que hemos hecho ha sido estudiando las variables de la muestra, cada una por separado. Pues si estábamos hablando de ordenadores, estudiábamos o bien el procesador, o bien la marca, o bien los periféricos, pero todo ello de manera individual, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer estudios de una variable de la muestra, pero comparando por los grupos que me genera otra de las variables de la muestra. Por ejemplo, podremos hacer el estudio de los precios de los ordenadores según la marca, o el estudio del número de periféricos que lleva el ordenador según la marca, ¿de acuerdo? La segmentación siempre la haremos por una variable de tipo categórico, ¿de acuerdo? Y lo que me va a permitir es realizar comparaciones, es decir, comparar si para una misma variable, en función del valor de otra variable, hay una variación importante, como por ejemplo puede ser comparar por sexo, ¿de acuerdo? O comparar por estado civil. Hay que tener mucho cuidado aquí en este ejemplo porque aquí se va a hacer la comparación por las dos variables a la vez, ¿de acuerdo? Bien, en el caso del histograma es mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Porque no hay que hacer ningún tratamiento de los datos, sino que el histograma directamente me permite hacer una comparación simplemente añadiendo la variable de segmentación aquí, ¿de acuerdo?